Tenga la bondad de sentar. Queridos hermanos y hermanas, a todos ustedes que el Señor les dé su paz. El templo de Jerusalén era el ícono de cada uno de sus ciudadanos. Ellos se sentían orgullosos de su belleza, de su estructura, admiraban con qué solidez, con qué, no sé si llamarla, esa elocuencia que habían construido el templo, porque para Dios hay que dar lo mejor, a Dios no hay que dar las obras, Dios tiene que tener lo mejor. Y ellos entonces se sentían enorgullecidos y decían: esto es el mejor ícono que tenemos, el templo de Jerusalén. Y Jesús les dice: días vendrá en que no quedará piedra sobre piedra, todo esto que están admirando será destruido. Y sabemos que el templo luego fue destruido y queda el muro de las lamentaciones, donde los hermanos judíos realizan su culto. Nosotros los cristianos católicos, en cambio, en la iglesia, donde está el Santísimo, allí es donde realizamos la Eucaristía, la adoración. El templo de Jerusalén, que fue destruido, ellos tal vez se sintieron decepcionados, se sintieron desprotegidos. Su fe no estaba en el templo, sino en Dios. Nuestra fe no debe de estar en una pared. Nuestra fe no debe de estar en una estructura. Nuestra fe debe de estar en el amor infinito de Dios. Nuestra fe debe de estar en el amor infinito del que nos da la vida, del que nos enseña a abrazar la cruz, el que nos promete la vida eterna después de la muerte. Nuestra fe debe de estar en el corazón, porque cada uno somos ese templo del Espíritu Santo. Cada uno somos esa iglesia viva. Cada uno somos esa piedra que debe ser edificada en el amor, en el perdón, en la misericordia. Cada uno de nosotros debemos de reconstruir aquel templo que hemos destruido con el pecado, que hemos destruido con tanta división y con tanta persecución. Al no cuidar el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, nuestra vida interior, la hemos destruido, la hemos ido desvirtualizando los valores, los principios del los principios del Evangelio, y entonces nuestra fe se ha apagado, nuestra fe se ha vuelto tan infantil, tan interesada. Nuestra fe debe estar siempre puesta en Dios. Nuestra fe debe estar en nuestras obras. Nuestra fe debe de estar y debe de transmitir con nuestras buenas acciones, con nuestro testimonio. Hoy nosotros tenemos tantos templos, pero vacíos, abandonados, y eso causa tanto dolor, ver cómo la humanidad da las espaldas a Dios y va tras el mundo, va tras las cosas materiales y pasajeras, y abandonamos el amor puro e infinito. Hoy nosotros tal vez no hemos destruido los templos, pero sí hemos destruido nuestra fe,
cuando no somos capaces de ser coherentes, no somos capaces de vivir el Evangelio, no somos capaces de vivir los mandamientos, los sacramentos. Y es ahí cuando vamos destruyendo los hogares, destruyendo las familias. Destruimos tanto el templo del Espíritu Santo, que es nuestra vida personal, dejándonos arrastrar por el pecado y dejándonos dominar por nuestras pasiones desordenadas. Cuando le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir todo esto?, Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. ¿Cuántos hombres y mujeres que se autodenominan pastores, enviados de Dios, engañan y mienten a la gente? Y nosotros, cristianos, que no estamos preparados, que no vivimos nuestra fe por convicción, nos dejamos arrastrar por la mentira, por la falsedad, y terminamos engañados. ¿Cuántos se autodenominan que son enviados por Dios y salvadores del mundo y empiezan a engañar a la gente mintiendo? Siempre hay personas que te dicen que unos van a salvar, otros se van a condenar, que unos son buenos, otros malos. No somos nosotros quienes para juzgar, para discriminar y decir él va a salvar o él se va a condenar. Cada uno, dependiendo de sus acciones y de su vida, al final seremos llevados al cielo o seremos arrojados al infierno, depende de nuestras acciones. Pero hay personas, recordemos, cuando íbamos a empezar el nuevo milenio, todo el mundo decía que se acaba el mundo, y cuántas personas empezaban a embriagarse, malgastar el dinero, vender sus cosas, y no se ha acabado el mundo. En el año 2006, ¿qué decían? Se acaba el mundo, y miles de personas se acercaban a que bendigan el agua, las velas, porque vamos a quedar en oscuridad, en tinieblas. Y así cuántas personas charlatanes mienten, engañan a la gente. Hoy nosotros, porque no tenemos la fe puesta en Dios, preferimos creer a un hombre, preferimos creer a una persona que nos miente y nos lava el cerebro, chantajeándonos, manipulando, y nosotros caemos y vivimos enredados en la telaraña de la mentira. Cuando creemos en Dios, cuando confiamos infinitamente en Él, no tenemos por qué tener miedo. Lo mismo que si usted hace las cosas bien, no hay por qué tener miedo al final de los tiempos. Que suceda cuando tenga que suceder, porque nosotros vivimos abrazando la cruz, haciendo la voluntad de Dios. Un estudiante, cuando cumple sus tareas, sus obligaciones, sus deberes, sus trabajos, estudia para el examen, va tranquilo ese día a rendir su prueba. No está nervioso, no está preocupado, porque hizo bien las cosas. Pero un estudiante que no presentó los deberes, no fue a clases, no estudió para el examen, está nervioso, está temeroso, está a la defensiva, está preocupado. ¿Qué irá a suceder? ¿Me irá bien en el examen? ¿Pasaré de año? ¿Me quedaré? Así es nuestra vida. Si un cristiano vive los mandamientos, los sacramentos, si hace la voluntad de Dios, si ayudamos al prójimo, si vivimos los sacramentos, nos alimentamos de la Eucaristía, no tenemos por qué tener miedo, porque el final de nuestra vida en este mundo es cuando nos morimos.